Sí. Bien, entonces esta es la unidad ya 1 todavía, sección 2. Y nada más una pregunta, ¿sí ven que se está grabando por ahí? Sí. Bien, entonces, sí. Ahora sí, seguimos. Sí, porque yo ya poniendo la diapositiva no veo nada. Ok, entonces vamos a seguir con la ecuación ahora general de gases ideales. La que ustedes van a hacer o hicieron de tarea fue la ecuación general de estado de gases ideales, en donde teníamos condiciones iniciales y condiciones finales. En esta ya es la ecuación general, nada más tenemos una sola condición, y la ecuación general de gases ideales es la clásica PV igual a nRT, donde P es la presión, que la podemos tener en atmósferas, milímetros de mercurio, bar, CIAs, etcétera, etcétera. El volumen, entonces, ya lo habíamos definido de la clase anterior, y lo podemos tener en litros, en mililitros, en decímetros cúbicos, en centímetros cúbicos o en galones. N es el número de moles, y el número de moles nosotros lo vamos a definir como N minúscula igual a M minúscula, que es la masa, entre M mayúscula, que es el peso atómico, o peso molecular si es un compuesto. Un gas, por ejemplo, de CO2, entonces sería peso molecular, pero si, por ejemplo, es hidrógeno, entonces sería peso atómico. T es la temperatura, ya dijimos que toda la termodinámica la manejamos en Kelvin, y siempre tenemos que hacer la conversión de lo que tengamos a Kelvin. Y por último, R. R corresponde a la constante de los gases ideales. Y la constante de los gases ideales es 0.082 atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Y ahorita vamos a ver de dónde sale esa constante. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hacíamos la proporcionalidad? Nosotros lo que teníamos que hacer es adicionar una igualdad y una constante. Pues precisamente esa constante es esta constante que ahora la vamos a denominar no C, sino R, que R es la constante de los gases ideales. ¿Y cómo sale esta R? Bueno, el valor de esta constante está en condiciones normales. ¿Qué quiere decir esto de condiciones normales? Bueno, las condiciones es temperatura 0 grados Celsius y presión de una atmósfera, cuando una mol de gas ocupa 22.4 litros, ¿sí? Como volumen. Y entonces esto los despejamos nuestra ecuación general de gases ideales y sustituimos estas condiciones normales, que sería de presión en una atmósfera, el volumen 22.414 litros en una mol por 273.15, que son los 0 grados Celsius. Y entonces el resultado que nos da es 0.0820.561 atmósfera litro mol Kelvin. Entonces es como sale nuestra constante de los gases ideales en estas unidades, pero podemos tenerla ya cuando veamos procesos termodinámicos. A lo mejor tenemos que utilizar en Joule Kelvin, Joule sobre mol Kelvin, y su valor es de 8.314, o en calorías sobre mol Kelvin, que su valor es 1.987. Este cuadrito, ¿sí?, lo tienen que tener presente porque es la constante R de los gases ideales en las unidades que vamos a utilizar. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? No. ¿No? Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta otra cosa, que ciertos gases son diatómicos, y eso siempre lo tenemos que tomar en consideración, porque los gases diatómicos tenemos que considerar que están constituidos por dos átomos, ¿sí? Entonces, entre ellos tenemos al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y los halógenos, en donde tenemos a flúor, cloro, bromo y yodo.
Entonces, siempre debemos de considerar que no están constituidos por un solo átomo, sino por 2 átomos, ¿sí? Para que cuando hagamos los problemas, ustedes recuerden esto y entonces, por ejemplo, la masa atómica de hidrógeno en la tabla periódica es 1.00 y fracción, gramos sobre mol, entonces ese no sería su peso atómico, sería el peso molecular, que serían 2.00 y fracción gramos sobre mol, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en consideración. Y que nuestra ecuación, que aquí ya está nuevamente, PV igual a NRT, la tenemos que manejar para N moles, no nada más para una mol. Lo manejábamos para una mol porque estábamos en condiciones normales y sacamos R, la constante de los gases ideales. Por lo tanto, ahora sí, aquí N la tenemos ya bien desmenuzada. N es igual a M, que corresponde a la masa, que puede estar en gramos, kilogramos, libras, y M mayúscula, que es el peso atómico o molecular en gramos sobre mol. Y por lo tanto, si nosotros hacemos el análisis dimensional, el número de moles debe estar en unidades de mol. Bueno, sustituyendo N en la ecuación PV igual a NRT, entonces nos quedaría de esta forma, como PV igual a M minúscula sobre M mayúscula por RT. Si nosotros reacomodamos, entonces despejando, pasando más bien M del lado de la presión y bajando, en vez de multiplicando, sino dividiendo el volumen, entonces nos quedaría la ecuación presión por peso atómico o molecular igual a la masa entre el volumen por RT, donde la masa sobre el volumen en realidad es la densidad. Y entonces tenemos ahora una versión diferente de la misma ecuación, de la ecuación original que es PV igual a NRT. Tenemos ahora una ecuación en donde involucramos densidad, pero también aquí es una ecuación desarrollada de PV igual a NRT adicionando N. Por lo tanto, despejando delta, tenemos que la densidad será igual a la presión por el peso atómico o peso molecular entre R, que es la constante de los gases ideales, por T, que es la temperatura. Y haciendo análisis dimensional, la densidad nos tiene que quedar en gramos sobre centímetro cúbico. O en gramos por litro, también es válido porque estamos manejando unidades en la constante de los gases ideales de 0.082 atmósfera litro sobre Kelvin mol. Después tenemos nuevamente la ecuación PV igual a NRT, pero ahora vamos a reacomodar nuevamente y vamos a pasar dividiendo N, ¿sí? Pasamos dividiendo y nos queda como la presión por volumen entre el número de moles igual a RT, donde el volumen entre el número de moles igual a RT sobre P va a corresponder a que B entre N será el volumen molar, es decir, el volumen sobre el número de moles. Y eso va a ser igual a RT sobre P. Este volumen con una rayita arriba, ¿sí? Que es el volumen molar, lo vamos a utilizar para gases reales, pero desde aquí lo definimos en donde el volumen con rayita arriba corresponde a volumen molar y sus unidades son litros sobre mol. Pero aquí ya tenemos otra versión de nuestra ecuación general de gases ideales, que sería la misma, pero representada conforme a lo que nosotros necesitamos. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Con las 4 versiones de la ecuación general de gases ideales. Al parecer no. Al parecer no. Bueno, entonces No. vamos a ver si Bueno, salen. ahorita ¿no? Ahorita dudas en los problemas. Va. Entonces tenemos el cuarto problema de aplicación y nos dice que hay que calcular la masa molar, entre paréntesis, peso molecular,
Masa molar se los estoy diciendo porque luego en los textos de los libros así viene masa molar y en realidad es el peso molecular, en este caso del CO2, del dióxido de carbono, asumiendo que una muestra de 0.308 gramos a 245 torricelis y 25 grados Celsius ocupa un volumen de 0.532 decímetros cúbicos. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos unidades muy diferentes a las que manejamos la clase pasada. Yo, como recomendación, les digo que tienen que convertir las unidades que tengan todas a litros, atmósfera, Kelvin, mol, conforme a lo que tenemos aquí en la constante de gases ideales, tenemos que pasar eso como conversión. Entonces, nos piden primero la masa o peso molecular de CO2. Tenemos una masa de 0.308 gramos. Después, tenemos una presión de 245 torricelis. Esto hay que pasarla a atmósferas. Temperaturas de 25 Celsius, pasarlo a Kelvin y el volumen 0.532 decímetros cúbicos a litros. Y entonces aquí tenemos las conversiones. Si ustedes quieren checar su tabla de conversión de unidades, van a ver que una atmósfera corresponde a 760 torricelis. Entonces, 245 por una atmósfera entre 760 torricelis, los torricelis se van con los tors, y nos quedan atmósferas. Por favor, corroboren el valor de 245 entre 760. Sí, está bien. Bien, después de sus conversiones sabemos que un litro equivale a un decímetro cúbico, o sea, va 1 a 1. Por lo tanto, entonces vamos a poner 0.532, 1 a 1, nada más se va decímetros con decímetros y nos queda el mismo valor, pero en litros. Eso no estuvo difícil. Y por último, 25 grados Celsius más 273.15 lo convertimos a Kelvin, que serán 298.15 Kelvin. Listo, ahí está. Después de la versión de nuestra ecuación en donde desarrollamos N, que recordemos que N es igual a la masa sobre el peso atómico o peso molecular, entonces esta es la versión en donde desarrollamos N. Y de aquí podemos despejar entonces M mayúscula, que es el peso atómico, peso molecular que nos piden. Entonces, despejando, está dividiendo, pasaría multiplicando de este lado, del lado de PB, y PB está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, nuestra ecuación nos queda como el peso molecular del CO2 es igual a la masa por RT entre PB. ¿Dudas aquí? No, maestro. Bien, entonces ya sustituimos, ¿no? Ok. Sustituyendo, entonces tenemos la masa que es 0.308 gramos por R, que es la constante de los gases ideales, 0.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, que es 298.15 Kelvin, entre la presión, que son, la presión, que es 0.322 atmósferas, y el volumen 0.532 litros. A ver, análisis dimensional. Tenemos aquí Kelvin, se va con Kelvin. Después arriba, extremos con extremos, medios con medios, y nos queda entonces litros, se van con litros, y atmósferas se van con atmósferas, quedándonos entonces gramos sobre mol. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. ¿Hacen por favor el cálculo numérico?
Sí, está bien. Ok, entonces nos salió 43.95 gramos sobre mol. Bueno, si nosotros lo quisiéramos hacer directo, entonces lo haríamos con la tabla periódica. Entonces, ¿cómo sacamos el peso molecular? ¿Sí? Sin haber hecho este problema de CO2, porque a lo mejor aquí vamos a aprender a sacar peso molecular. Entonces, el peso atómico primero de carbono, por favor, tabla periódica. ¿Es 12? Ajá, 12 gramos sobre mol. ¿Y de oxígeno, muchachos? 16. 16. Pero esto lo tenemos que multiplicar por 2, ¿no? Sí. 32. Por 2, ¿no? Y esto nos va a dar gramos sobre mol. Estos son 32 más 12. 44. Esto lo sumamos y nos queda 44 gramos sobre mol. Entonces, con esto nosotros podemos corroborar este valor, ¿no? Sí está bien. ¿Sí? Este es 44 y nos salió 43.95. ¿Dudas? Oh, maestro. Bien. Nos echamos otro. El número 5 dice, el volumen molar de etanol a 350 Kelvin es 0.1379 litros sobre mol, o mol a la menos 1. Calcula la presión del gas usando la ecuación respectiva. Entonces, recordemos por ahí que el volumen entre el número de moles es el volumen molar, o sea, el volumen con una rayita arriba. Y eso a su vez es igual a RT sobre P. Entonces, quitando esto, que ya sabemos que es el volumen molar porque nos lo dan directamente, entonces tendríamos que despejar P. Entonces, P aquí está dividiendo, pasa multiplicando, y el volumen quedaría multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, en ese caso, nuestra ecuación nos queda que la presión es igual a RT sobre volumen molar. Sustituyendo con los datos que teníamos, volumen molar 0.1379 litros sobre mol, temperatura 350 Kelvin, y nos pedían la presión. Entonces, R, 0.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol, temperatura 350 Kelvin, y nuestro volumen molar 0.1379 litros sobre mol. Entonces aquí nos quedaría litros sobre mol, entre litros sobre mol se van, y Kelvin con Kelvin se va, quedándonos entonces atmósferas. Hacen por favor el cálculo numérico. Sí, está bien. Ajá, 208.121 atmósferas. ¿Dudas, muchachos? No. Está muy sencillo, ¿no? Creo que ya teniendo las ecuaciones y ya habiendo hecho las modificaciones, no tiene mucha complicación. Está muy, muy fácil. Y entonces su problema de tarea en este caso es este que dice hallar la densidad del amoníaco a 100 Celsius cuando se encuentre encerrado bajo una presión de 1600 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes tendrían que utilizar la ecuación que nos faltó por probar, que sería esta, ¿no? Esta es la ecuación que tienen que ustedes usar, o una alterna que podría ser esta. Entonces, esa sería la tarea de esta sección, que realmente esta ecuación es muy sencilla
y no sé si haya alguna duda. Este sería un problema de tarea y esta sección también vale 1.5 puntos la tarea de hoy. No sé si tengan alguna duda, muchachos. Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Ya Rodrigo No, llegó todo bien. muy tarde, pero lo vamos a admitir. Entonces, dudas de la clase de hoy. ¿Verdad que está muy sencilla ahora termodinámica? ¿Verdad que no tiene mucho chiste? Sí. Bueno, necesito que por favor las variables las identifiquen muy bien, tanto presión, volumen, temperatura y ahora número de moles. ¿Por qué? Porque permítame tantito. Ya detuve grabación. ¿Por qué? Porque las